¿Qué opinas de que una miembro del Congreso de Estados Unidos se haya casado con su propio hermano para que él pudiera obtener la ciudadanía? Y que prácticamente justo después de eso fue elegida para el órgano legislativo de los Estados Unidos de América. Por supuesto me refiero a la palabra órgano. Y en su momento intentaron meternos a una prostituta como presidenta. Hace poco, una verdadera prostituta, no por carácter ni por política, ¿no? Una verdadera. Nos metieron a un viejito, demencia senil, creo que así se llama, ¿verdad? Intentaron impulsar a un mentiroso negro. Bueno, lo recuerdan, por supuesto, sí. Reducir el déficit en $4 billones. A largo plazo, reducir el despilfarro y la ineficiencia en Medicare y Medicaid cubrirá gran parte de este plan. Esto ralentizará el crecimiento de los gastos en atención médica para nuestras familias, nuestras empresas y nuestro gobierno. En este plan habrá una disposición que nos exigirá presentar recortes de gastos adicionales si no se logra el ahorro prometido. Así que todo lo que él acaba de decir se refiere al Obamacare y es una completa mentira. Ahora el país se enfrenta a las consecuencias. Los demócratas hicieron esto y ahora están exigiendo que los republicanos lo arreglen. Luego lo empujaron. Pete Buttigieg es el único. Lo único bueno de él era que era homosexual. Todo lo demás era negativo. Hillary Clinton, porque es mujer, aunque nadie estaba realmente seguro de eso, especialmente, en mi opinión, especialmente Bill Clinton. Y también porque ella era alcohólica, naturalmente. Ahora decidieron meternos a la fuerza a esta. Bueno, miren, en realidad se equivocaron en sus cálculos. ¿Por qué en mi opinión, Nancy Mace, el objetivo te persigue o es solo clickbait? En este país hay mucho odio hacia los musulmanes, en este país hay mucho odio hacia las personas negras, especialmente hacia las mujeres negras, y hay un odio muy fuerte hacia los inmigrantes. Por eso encajo en esa descripción. Y claro, nací en Somalia, cosa que al presidente le gusta mencionar, y también estoy orgullosa de mi herencia somalí, y eso no es algo que ellos puedan quitarme. De hecho, Estados Unidos es un país con un nivel increíblemente bajo de odio hacia los extranjeros. En todos los países en los que he estado o vivido, excepto quizá Israel, el rechazo, el miedo o la desconfianza hacia los extranjeros es mucho, mucho mayor. Y aún más hacia todas las categorías mencionadas anteriormente, como las mujeres negras. Sí, hacia ellas. Todos sienten odio, no sé, hacia los musulmanes. ¿Ahí fue yo quien obligó a decir eso? ¿Que Trump y MAGA los odian a todos? Bueno, está bien, los odian. ¿Y tú qué? Actúas contra los intereses de Estados Unidos. Entonces, lo principal es que ella afirma que debemos mostrarles, o sea, a ellos, es decir, a nosotros, o sea, ¿qué? Eso no es así y América está por encima. Ahora sí, es bonita, claro, elocuente, inteligente y además encantadora con su pañuelo, no con hijab. Ese que cubre todo lo posible, la cara, etc. Bueno, como Obama, que es negro, pero a la mitad y para nada da miedo. Así que, ¿por qué asustarse de ellos? Y además es un objeto sexual. Así que, solo que la candidata se llama Ilhan Omar. Resultó ser así. Un par de pequeños problemas. Primero, ella se casó con su propio hermano. Bueno, probablemente sea efectivo, aunque, quién sabe, sí, para que él obtuviera la ciudadanía estadounidense, digamos. Bueno, por el momento no hay pruebas 100% contundentes que se puedan poner sobre la mesa. Que el hermano de Ilhan, o sea, Ahmed Nur Saidelmi, es el mismo Ahmed Nur Saidelmi que estuvo casado con Ilhan Omar. Pero hay evidencia de que, estando casada con este mismo Ahmed, Ilhan declaró ante la delegación fiscal como esposo a una persona completamente diferente.
O sea, también Ahmed, pero Shirón, que existe, no es conocido ahí ni todo eso, ya es bonito, ¿verdad? Sí. O sea, si entonces el futuro miembro del Congreso engañó a alguien, ya sea a la oficina de impuestos o al servicio de inmigración. Nosotros. Lo menos, lo menos. Estados Unidos en 2025 es el país menos racista de la historia mundial, y lo afirmo literalmente. Por eso todos quieren venir aquí. No tenemos leyes que discriminen, Ilhan Omar, ni a quienes se visten o comportan como tú, ¿verdad? Aunque te casaste con tu hermano, ¿cuál es el problema? Ese es uno. Siempre comento, ¿verdad? En línea hemos estado discutiendo estas cosas durante años y ahora están llegando al público general. Bueno, el matrimonio de Ilhan con su hermano finalmente está llegando al público general. La mejor manera de comprobar si se vive bien en un país o mal es ver el flujo de migrantes. Si la gente sale del país, probablemente no les gusta mucho vivir ahí. Si la gente va a ese país, entonces ahí se vive bien, o al menos mejor que en el lugar de donde se fueron. Tomemos Somalia, o sea, Somalia y Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuántos estadounidenses han huido a Somalia? Bueno, si no es cero, creo que está muy cerca. ¿Y cuántos somalíes han huido a Estados Unidos? Sí, 150,000. 100, así es. Digamos, Rusia y Estados Unidos. El mejor lugar del mundo es Rusia. Yo soy ese mismo rusófobo o algo así. Entonces, en Rusia, por una u otra razón, viven alrededor de 3,000, es decir, ciudadanos de los Estados Unidos de América. Hay diferentes razones, pero aún así, en Estados Unidos, desde el año 2000 hasta el 2024, se mudaron 300,000 ciudadanos de la Federación Rusa y siguen viviendo aquí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde es mejor vivir? ¿Dónde hay menos discriminación? ¿Dónde hay más seguridad, libertad y oportunidades? Bueno, si dividimos esos 300,000 entre 3,000 es 100 veces mejor vivir en Estados Unidos que en la Federación Rusa. No son palabras, son cifras. Y ahora el presidente Trump habla de esa misma encantadora, Ilhan Omar. Honestamente, no necesitamos a su gente en nuestro país para decirnos qué hacer. ¿De qué hablas? Yo hablo de Somalia, donde la congresista siempre habla de la Constitución, pero supuestamente llegó al país casándose con su hermano. Si eso es cierto, ella no tiene lugar en el Congreso y debemos echarla al demonio de nuestro país. ¿Qué quiere decir con Eso de eso? aclare. Personas de diferentes países que no son amistosos con nosotros y países que se han salido de control por sí mismos. Países como Somalia, donde prácticamente no hay gobierno, no hay ejército, todo lo que hacen es matarse entre ellos. Luego vienen a nuestro país y nos enseñan cómo gobernar nuestro país. No los queremos, ustedes usan... Está bien. Hasta donde sé, es la primera vez que Donald Trump menciona directamente el tema del matrimonio de Ilhan con su hermano, pero esto es una especie de avance y creo que empezarán a ver cada vez más sobre esto. Y si ella cometió fraude migratorio federal ilegal, bueno, sí, te pueden expulsar del país, pero... Las travesuras de Ilhan no terminan ahí. Arrestaron a 78 personas de Somalia, todos amigos patrocinadores de Ilhan, por cargos de robo. Listo. La cantidad mínima mencionada es de $250 millones del Programa Federal de Alimentación Infantil. Lo repito, $250 millones de este programa. Usted dirá, ¿cómo se puede hacer esto? Se puede. Como resultó, ellos organizaron puntos de alimentación ficticios y según su plantilla, organizaron 200 puntos de alimentación ficticios. ¿Qué es un punto de alimentación ficticio? Es un local donde hay algo escrito, una dirección, y ellos hacían reportes para esa dirección, para otra dirección y así sucesivamente. Luego hicieron listas falsas de niños ficticios. Las facturas para la compra de comida también eran falsas. Por supuesto, y el lavado de dinero se hacía a través de restaurantes y varias empresas fantasma, y el dinero seguía fluyendo. Ahora mismo, de verdad se van a alegrar mucho. Es un desastre total, llegó de repente sin que nos diéramos cuenta. Iban a cuentas de Al-Shabaab, que es una organización terrorista ubicada en Somalia. Bueno, no todos los 250 millones, pero una parte.
¿Llegó el dinero de los contribuyentes de Minnesota destinado a niños hambrientos a manos de terroristas somalíes? Estas acusaciones están relacionadas con un caso de fraude a gran escala con beneficios sociales iniciado en Minnesota. Hoy ya se han presentado cargos contra el acusado número 78, el número 78. Se informa que parte del dinero robado pudo haber llegado a Al-Shabaab, el grupo terrorista somalí. El presidente Trump anuncia que planea terminar la protección contra deportación de unos 700 somalíes en Minnesota, llamando al estado el centro de las bandas somalíes. ¿Cuáles son los hechos sobre el terreno? Nuestra corresponsal de investigación, Rich McHugh, se encuentra esta noche en el Tribunal Federal en Minneapolis, Minnesota. Rich, ¿qué has averiguado? Hola, Elizabeth. Bueno, ahora estamos en el Tribunal Federal, donde hace solo unas horas se presentaron 78 cargos. Todo esto está vinculado a Feeding Our Future, corrupcionismo, una organización no gubernamental corrupta central en este fraude. Consultamos a fuentes federales actuales y anteriores, quienes afirman que desde 2019 se han robado miles de millones y que Minnesota está infestada de fraude. Y mucho de ese dinero se va a Somalia, y parte de los fondos fue a parar a Al-Shabaab, un grupo vinculado con Al-Qaeda. Pero quiero volver a explicar esto a los espectadores, porque es complicado. Todo esto viene de Feeding Our Future, el mayor fraude de COVID. Estos criminales abrieron más de 200 centros federales de comida infantil en Minnesota. Estos centros mentían, diciendo que alimentaban a miles de niños cada día. Ellos hacían listas y facturas falsas, y el gobierno les reembolsaba. David Geiter, ex senador estatal, lo vio con sus propios ojos. Rich es el restaurante Safari Warrior en el centro de Minneapolis. Es el epicentro de los fraudes y malversaciones más grandes de la zona. El dueño está ahora en una prisión federal. Este restaurante... $115,001. Don, tracción 232 con servicio solo en 2023. A la fecha, 86 personas han sido acusadas y ese número sigue aumentando, informan autoridades federales según News Nation. 79 de ellos son somalíes, pero se mencionan otras cifras. Nos han estado robando, lo siguen haciendo cada minuto, cada segundo. Somos ingenuos. Elegimos gobernantes para que nos gobiernen, nos usan y... nos pasan por encima. El 59% de esos inmigrantes ilegales reciben cupones de alimentos, o sea, la mayoría de las personas que reciben food stamps del gobierno de Estados Unidos y de los contribuyentes estadounidenses, ni siquiera... son estadounidenses. Ven, querido, a nuestra casa. Te voy a dar de comer, de beber y te voy a dar un lugar para dormir. Y todo esto no lo pago yo, sino mis vecinos, que ni siquiera se imaginan cómo los estamos robando. Tontos, tontos, tontos y más tontos, pero los que mandan y los dirigen no son nada tontos. Sino ladrones con F y con granadas, no saurios. ¿Qué demonios está pasando en Minnesota con esos somalíes? Bueno, o sea, lo voy a decir así nomás porque soy de color, como dicen, y no me voy a unir al coro diciendo que América no es blanca y que todos son de color. Y la están arruinando. No, son esos tontos, son esas personas malas. Ellos trajeron a esa gente a nuestro país y les dan el dinero de los contribuyentes. Están cometiendo fraude. Y todo eso lo ven en la pantalla. Personas de raza negra. Ellos también hacen lo mismo y todas esas otras personas hacen lo mismo. Y el problema es que, en mi opinión personal, no se trata solo del color de piel. Se trata de que trajeron a nuestro país a personas que no comparten nuestros valores. No creo que sea por el color de piel ni la cultura. Probablemente hay somalíes que aman el sueño americano, hacen lo correcto y vinieron aquí legalmente. Y eso es todo. Todo lo anterior. Y luego te queda el resto así. Hay fraude por 250 millones de dólares, 250 millones y en inglés ni pío, 250 millones. Pon la grabación. Fraude por $250 millones. Ya van 77 personas.
varios inmigrantes somalíes han sido acusados de uno de los mayores fraudes financiados por contribuyentes en la historia de Estados Unidos. Minnesota, con la mayor comunidad somalí de Estados Unidos, se ha vuelto el centro de este fraude masivo durante la pandemia, en el que los acusados robaron más de $250 millones destinados a alimentar a niños de bajos recursos, en vez de alimentar a los niños. Fiscales afirman que el dinero sirvió para adquirir casas lujosas, autos caros, joyas, transferencias al extranjero y una red de empresas fantasma. El Departamento de Justicia informó que los conspiradores usaban facturas falsas, datos inventados y fotos montadas para simular la entrega de millones de comidas que no existieron. En algunos casos, más que las que habitaban barrios completos. Un jurado federal halló culpables a Amy Bach, directora de Feeding Our Future, y a Salim Ahmed Said de conspiración, soborno, fraude y lavado de dinero. Funcionarios federales dicen que aún habrá nuevos arrestos. Es posible. El soborno significa que los funcionarios de Minnesota aceptaban dinero para ignorar esta calamidad pública. Un restaurante con 16 lugares no puede alimentar a 16,000 niños en un solo día. Pues no puede, ni aunque fueran 30. Si cada grupo de 16 personas estuviera solo 42 segundos en el restaurante y este operara las 24 horas. Pero eso todavía no es todo. Empleados de la lucha contra el fraude y seguridad nacional hicieron más de 1,000 inspecciones de campo en todo el distrito en grupos. Minneapolis y St. Paul, en el marco de esta operación, lo que hallaron debería conmocionar a América. Centrados en una lista de más de 1,000 casos objetivo que involucran a más de 900 personas, nuestros empleados se toparon con un flagrante fraude matrimonial. Con visas vencidas, personas que afirman trabajar en empresas inexistentes, documentos falsificados, abusos del sistema de visas H-1B y F-1, así como muchos otros. Otras violaciones. Durante la operación, nuestros agentes detectaron indicios de fraude, incumplimiento de requisitos o amenazas a la seguridad pública y nacional. En casi la mitad de los casos encuestados, el 50%, es decir, la mitad de todos los expedientes de inmigración revisados resultaron ser falsificados. En Minnesota viven 80,000 somalíes de los 150,000 que hay en todo el país, y de ellos se engañaron. Entonces, al país, a la inmigración, la mitad del país, o sea, 40,000 personas, teóricamente deberían ser enviadas de regreso a casa. Entonces, ¿a dónde? ¿A un buen lugar? ¿A Somalia desde la mala América? La deportación es en realidad un proceso muy complicado. Y la deportación masiva enfrentará enormes obstáculos legales, problemas y posiblemente solo será posible si se cambia la política migratoria de Estados Unidos. Pero tal vez esto se discuta ahora al redactar esta orden presidencial sobre la migración inversa, de la que hablamos hace un par de días. Migración inversa, como la llamó Trump, migración de regreso desde Estados Unidos. ¿De dónde vinieron? Bueno, por cierto, no solo de Somalia, también de Ucrania. También se destacó. Detectamos señales alarmantes, tendencias en el programa Unidad por Ucrania que habrían causado serias preocupaciones bajo otras administraciones. Por ejemplo, cuando una persona solicita patrocinar a más de 100 extranjeros o una organización patrocina a cientos. Seguimos investigando estos casos. Aquí está uno de los que miraron hacia otro lado. Jefe de la policía de Minneapolis. Otro fragmento sobre esto, porque esto fue lo que más me enojó, como mencioné. Y esta es la respuesta del jefe 105, fragmento 105. Por favor, Dios, ayúdame. Es el mismo estafador que promueve a esos somalíes y todo eso. Y después de que descubrieron toda esa corrupción, el Departamento de Policía de Minneapolis los persigue y realiza arrestos. Lo hecho correctamente en nombre de los votantes y habitantes de Minnesota, así como de los contribuyentes. Y esto es lo que dijo el jefe en la conferencia de prensa. Detrás de él hay toda una multitud de somalíes. Uno de ellos envuelto en una manta. Ese idiota. Un cerdo envuelto en una manta. Pon el video. ¡Alto! ¿Qué es eso de que estamos divididos? Vivimos en América. ¿Por qué está hablando en un idioma extranjero?
¿En la conferencia de prensa? ¿Dónde está hablando nuestro jefe? ¿Qué es esto? Mira eso. Es un país extranjero gobernado por un hombre blanco. Mira, esto es el extranjero. Te apuesto $1.000.000 a que por lo menos la mitad de ellos no habla bien inglés, o no hablan nada, o lo hablan todo mal. Patrullan calles y atienden llamadas. Yo no sé inglés. Tú, policía idiota, ven aquí. Rápido, enciéndelo. La comunidad somalí aquí en Minneapolis ha sido muy acogedora y me ha mostrado mucho cariño y lo valoro. Durante los últimos 3 años hemos trabajado juntos tratando de resolver algunos problemas muy serios que existen en nuestra... A veces debemos reconocer los problemas en nuestra comunidad y pedir su ayuda para resolverlos. Juntos. Mira a las personas en el fondo, no saben de qué está hablando él ahí. El chico justo detrás de él simplemente está como si estuviera leyendo Braille o algo así. Simplemente, ni siquiera puede mirar a la cámara. Él simplemente está así. Es como tú, es como si fueras a Japón o a algún lugar o a México, y ahí hablan un idioma que nunca has escuchado. Estas personas lo miran como si nunca hubieran escuchado inglés. No tienen idea de lo que está diciendo. Ni siquiera entienden lo que dice. Mira a esos, especialmente al de atrás. Parece un chico negro con peinado de escalera. Parecen personas negras, pero tienen el cabello lacio. Esto es una locura. Mira al de atrás. No sé qué pasa aquí. Bueno... Y ahora vamos a la cereza. Al gobernador de Minnesota, Tim Walsh, quien fue candidato a vicepresidente de Estados Unidos en el 24, junto con Kamala Harris. Entonces, resultó ser el único, por así decirlo, posible candidato para este puesto que era más tonto que Kamala. Ella quería a alguien junto a quien pudiera brillar con su intelecto. Y el único que encajó fue él. Sin duda, él era adecuado para ese propósito. Él constantemente gritaba que Ilhan Omar era el futuro de América. Minnesota, gobernador Tim Walsh. El gobernador de Minnesota, Tim Walsh, fue acusado de silenciar a los informantes que intentaron exponer el fraude somalí. Así que más de 400 personas declararon que el gobernador Tim Walsh, durante su campaña como vicepresidente, silenciaba y atacaba a los informantes que intentaban detener el fraude somalí. Por todo Minneapolis y el estado de Minnesota. Más de 400 personas que trabajan en diferentes instituciones de Minnesota acudieron a los tribunales, al parlamento local, a sus superiores y a la policía, contando que el país está siendo descaradamente saqueado. Por orden del gobernador, fueron perseguidos, silenciados y amenazados. Escuchemos al que fue atrapado por... El gobernador con las manos en la masa. No es útil cuando el presidente, yendo más allá del fraude, vuelve a atacar a toda una comunidad tratando de señalar a los indocumentados que huyen de la guerra civil y viven en Minnesota. Eso no es útil. Al mismo tiempo, recuerden que esta administración fue la que recortó nuestros fondos para la lucha contra el terrorismo y nuestros programas federales contra el fraude. Agradecemos mucho el apoyo de la gente y destaco que los fiscales de Estados Unidos aquí han sido increíbles. Muy útiles. Este video es para los líderes seleccionados del Partido Demócrata en el estado de Minnesota, incluido el gobernador Tim Walsh. Ya basta de fraudes, basta de vergüenza nacional, basta de malgastar nuestros recursos estatales. Y ahora enterarnos de que ese dinero ganado con tanto esfuerzo terminó en una organización terrorista internacional en Somalia, eso es una vergüenza nacional. Una vergüenza, ¿no? Por cierto, aquí hay un podcast interesante de una somalí que está indignada por estas acusaciones. Una parte significativa de los acusados son estadounidenses de origen somalí, lo que provocó debates llenos de odio y lamentablemente llevó a la estereotipación de nuestra comunidad más amplia. De la comunidad. Es decir, solo el 50% de los somalíes defendieron la inmigración. ¿Y ustedes culpan a todos? Eso es inaudito, eso no está bien. Entonces, ustedes son muy malos y su presidente Trump... Es simplemente terrible. En cada video sobre el fraude somalí en Minnesota, y ya hay bastantes, siempre tengo un nuevo fragmento con
Ilhan Omar claramente, abiertamente y con orgullo declara que representa los intereses de Somalia. Y mi pregunta es, ¿en qué momento debemos tomarle la palabra y quitarle la ciudadanía a esta mujer? O al menos sacarla de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ilhan Omar y la comunidad somalí en Minnesota representan el mayor error de nuestra política de inmigración en los últimos 80 años. Trajimos a nuestro país a personas del tercer mundo que no quieren ser estadounidenses, pero sí quieren vivir en Estados Unidos. Lo repito, no quieren ser estadounidenses, pero sí vivir en Estados Unidos. Los mismos valores y culturas que no lograron convertir a Somalia en un estado funcional son los mismos valores y culturas que los liberales blancos en Minnesota les animan a conservar. Quieren ser somalíes en todo, pero lo hacen en la seguridad de Minnesota. Y en lugar de integrarse a nuestra sociedad y esperar que el gobierno haga lo mejor para sus ciudadanos, esperan que el gobierno represente sus intereses y eso significa mejorar Somalia. Pero Ilhan se enfurece por la cancelación del estatus de protección temporal para los somalíes por parte de Donald Trump y jura cometer fraude migratorio para protegerlos de la deportación. Cuando el presidente escribe en Twitter, como si tuviera la autoridad para cancelar el estatus de protección temporal para los somalíes en Minnesota. Incluso los niños pequeños de 8º grado saben que ese no es un poder que tenga el presidente y pueda ejercer. Otra acción ilegal que nuestro presidente, fuera de la ley, afirma que va a cometer es cancelar ese estatus solo para un estado, algo para lo que no tiene ninguna autoridad. Así que para esas aproximadamente 300 personas a las que esto afecta, que actualmente viven en Minnesota y en todo el país, los vemos, estamos con ustedes, los apoyamos y haremos todo lo posible para que su estatus se resuelva antes de marzo del año 2026. Miren cómo se siente ofendida porque el presidente de Estados Unidos se atrevió a deportar a los somalíes que están aquí ilegalmente y que cometen fraudes masivos de regreso a Somalia, un lugar que supuestamente aman. Eso es porque no le conviene a Somalia deportar a personas que están robando el dinero de los contribuyentes estadounidenses y enviándolo de regreso para enriquecer a Somalia. Ellos harán todo lo que consideren mejor para Somalia, incluso si eso significa robar 350 millones de dólares de fondos destinados a ayudar a niños hambrientos, 500 millones destinados a niños con autismo, fraude migratorio, para que su vaca lechera no deje de generar ingresos. Ilhan Omar se casó con su hermano para evadir la ley de inmigración. Y ella se ofende porque miramos con sospecha a quienes violan nuestras leyes para entrar al país. Y luego sigue violándolas, robando dinero destinado a ayudar a los niños y enviándolo de regreso al lugar del que supuestamente huyeron. ¿Cómo se atreve? Donald Trump se comporta de manera tan descarada porque, como dijo en el video anterior, cree que el gobierno de Estados Unidos existe para el beneficio de los somalíes en Minnesota, en interés del país de Somalia. Pero en este siguiente fragmento, ella comete un desliz y accidentalmente revela todo el engaño. ¿Por qué eligen vivir los somalíes? En Minneapolis, pero quiero que la mayoría de los habitantes de Minnesota sepan que la mayoría de nosotros, los somalíes que estamos aquí, como dijo ayer mi amigo Ali, la mayoría de nosotros, este no fue el primer lugar al que llegamos cuando vinimos a Estados Unidos, pero la mayoría de nosotros elegimos Minnesota como nuestro hogar porque Minnesota es un lugar especial para nosotros y la gente de Minnesota también es muy... Cuando nos mudamos de Arlington, Virginia, hace casi 30 años, ninguno de nosotros planeaba mudarse a otro estado. Mis hermanos, hermanas, yo y nuestro padre, mientras vivía, llamábamos hogar a Minnesota porque, como dije, es especial. Y sé que casi todos los somalíes de Minnesota elegidos no comenzaron en Minnesota, sino que decidieron venir aquí, quedarse aquí y formar
familias aquí en lugar de vivir como parte de la diáspora somalí. En lugar de dispersarse por Estados Unidos, donde tendrían que integrarse y asimilarse a la sociedad estadounidense, decidieron reunirse en Minneapolis para crear un enclave que funcione como un estado satélite para Somalia, donde puedan acumular poder político y elegir representantes como Ilhan Omar, quienes harán trabajar dentro del sistema de Estados Unidos para mejorar la situación. Somalia. No hay nada de malo en amar los abedules, las palmas o los sauces llorones de tu tierra natal desde la infancia, no lo sé. Por supuesto, eso no tiene nada de malo. Pero viviendo aquí, habiendo recibido todos los derechos y libertades, habiendo recibido ayuda con la que ni siquiera soñábamos, exigir ayuda de Somalia, Rusia o Ucrania son puntos de ebullición máximos para los estadounidenses y de un candidato a secretario de Estado o a fiscal general. Bueno, por supuesto, Ilhan no tenía derecho a convertirse en presidente de Estados Unidos, a menos que, claro, de repente aparezca su certificado de nacimiento en Hawái. Por ejemplo, en lugar de recibir honor y el amor del pueblo de los comunofascistas del Partido Demócrata de Estados Unidos, Ilhan Omar quedó bajo la mira del FBI y del Ministerio de Jurisprudencia. Tengo muchas esperanzas, de verdad espero que la expulsen, bueno, primero que la saquen del Congreso. Supongo que no pueden desalojarla, porque ella obtuvo la ciudadanía legalmente, o eso parece, aunque no sé si salga algo, sí, la ciudadanía. Luego ella, o sea, a su hermano. A su propio... Lo traía, pero pueden meterla a la cárcel por las maniobras. Creo y espero que sí puedan. Así que, damas y caballeros, no olviden que nos adoran. Y que es absolutamente necesario suscribirse. Y si ya están suscritos, después de suscribirse, asegúrense de hacer clic, o sea, denle al campanita, toquen esa campana, porque no entiendo nada. Pero solo el 15% de las personas que me ven constantemente, ellos sí marcaron eso. Por cierto, dejen comentarios, me interesa saber su opinión. Tal vez de 10 a 20 horas después de que sale el video, reviso los comentarios, intento responderlos, pero de cualquier manera, sepan que los leo si los hicieron, digamos, en las primeras 24 horas después de que salió el video.